Bueno, ¿ustedes todavía están de parciales o ya terminaron de rendir? Viernes recién terminamos, doctora. Este viernes. ¿Y Sí. tienen algún examen No, mañana? el viernes, no, ¿qué pasó? El viernes que pasó que terminamos. Ah, ya terminaron. Bueno, Ya. ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, con el programa. Vamos a empezar lo que es otitis media crónica, ¿sí? Y así ya terminamos todo lo que es la parte de oído también. Bueno, recordando un poquito lo que habíamos visto en la parte de otitis media aguda, habíamos visto la definición de lo que era una otitis media, ¿verdad? Habíamos dicho que era la inflamación de prácticamente toda la mucosa del oído medio, incluida la mucosa de la mastoides, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la clasificación de la otitis media, generalmente esta inflamación ocurre por un tiempo superior a 3 meses, ¿sí? Entonces, eso nada más a modo de recordatorio de lo que era una otitis media y especificando bien lo que es una otitis media crónica, ¿sí? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver la diapositiva. Bueno, pueden ver bien ahí las... Sí, profe. Se ve bien, ¿verdad? No ven partido, ven prácticamente la totalidad de la diapositiva, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces, como les había dicho, ¿verdad? Para recordar un poquitito la definición de lo que era otitis media, habíamos dicho que era la inflamación de la mucosa del oído medio. Eso es una definición general y fácil de recordar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es crónica? Porque esa inflamación supera un tiempo, ¿verdad? De 3 meses de duración, ¿sí? Entonces, eh, teniendo un poquito una definición un poco más completa y elegante de otitis media crónica, podemos decir que es una inflamación bacteriana crónica, ¿verdad? Por el tiempo de evolución, que es de más de 3 meses, de todas las estructuras del oído medio. Recuerden cuáles son todas las estructuras del oído medio que ya vimos en anatomía, y sus anexos, ¿verdad? Acompañada de una perforación persistente de la membrana timpánica. Entonces, cuando hablamos de otitis media crónica, ¿verdad? Según esta definición, aparte de esa inflamación de la mucosa, de todas las estructuras del oído medio, tiene que haber acompañando a esa inflamación una perforación ya permanente, ¿verdad? De la membrana timpánica, ¿sí? Cuando hablamos de otitis media crónica, según esta definición. Entonces, esta otitis media tiene ciertas características que ustedes deben recordar. Una duración prolongada, habíamos dicho, de 3 meses, ¿sí? Hay perforación de la membrana timpánica, después vamos a ver cuáles son los tipos de perforación que puede presentar la membrana. Existen algunas características inflamatorias que demuestran la cronicidad de este proceso y sobre todo es una patología que deja secuelas, ¿verdad? Secuelas cicatriciales que van a alterar la audición del paciente o la función de audición, ¿sí? Eso también es importante que recuerden, a diferencia de la otitis media aguda. En la otitis media aguda nosotros no tenemos alteración de la audición, ¿verdad? Solamente si hay habíamos visto algunos casos especiales, ¿verdad? Pero no es la condición en la que se presenta
la patología. En el caso de la otitis media crónica, ustedes siempre van a tener alteración de la audición, siempre. Eso es algo que tienen que grabarse porque generalmente siempre les pido diferencias entre otitis media aguda, otitis media crónica, eh, y algunos siempre me ponen que en la otitis media aguda hay alteración de la audición. No, en casos especiales tenemos alteración de la audición, pero en el caso de la otitis media crónica siempre hay alteración de la audición. No importa el tipo de perforación, no importa, o sea, siempre van a tener una función auditiva disminuida, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que vamos a eh, todo lo que vamos a ir desarrollando eh, en esta clase, ¿verdad? Nada más para que tengan un, un orden, ¿verdad? Como vamos a ir viendo. Entonces, con respecto, mencionamos ya sus características, ¿verdad? Eh, mencionamos la perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Generalmente, la perforación de la membrana vamos a ver que podemos tener de dos tipos, ¿sí? Podemos, eh, vamos a ver más adelante, tener una perforación marginal o una perforación más bien central. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Hay supuración, es decir, que eh, hay extravasación de líquido desde el oído medio al oído externo, ¿verdad? Hay una alteración de la audición, que puede ser de varios tipos, esta alteración de la audición, ¿sí? Hay un compromiso de la mastoides, ¿verdad? De todas las células mastoideas, y sobre todo es una patología que puede complicarse, ¿sí? Que puede complicarse en algunos casos, incluso puede también llevar a la muerte. Entonces, es una patología que nosotros tenemos que tener entre ceja y ceja porque es bastante complicada de tratar, ¿sí? Bueno, generalmente, cuando vamos a hacer el diagnóstico de esta patología, ¿qué es lo que, para poder llegar al diagnóstico, qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos hacer un buen interrogatorio, ¿sí? Generalmente ustedes van a ver que estas patologías la tienen muchos pacientes adolescentes, ¿verdad? Que tienen un nivel socioeconómico eh, bajo, ¿sí? Generalmente van a ver en pacientes adolescentes con nivel socioeconómico bajo, ¿sí? ¿Qué es lo importante a la hora de realizar el interrogatorio? Ustedes le tienen que preguntar al paciente desde hace cuánto tiempo presenta los síntomas, ¿verdad? Recuerden que estos síntomas pueden ser disminución de la audición, pueden ser salida de secreción purulenta por el oído, ¿verdad? También pueden ser, por ejemplo, eh, algunos zumbidos o también se les llama en algunos casos acúfenos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ir preguntando por todos los síntomas eh, otológicos, hipoacusia, acúfenos, eh, también en algunos casos pueden preguntar eh, si presentó vértigo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer una buena anamnesis de todos esos síntomas, ¿sí? A la hora de realizar la otoscopía, que ustedes van a encontrar en un examen otoscópico, van a encontrar, obviamente, si está en una fase activa de la enfermedad, van a encontrar, por ejemplo, presencia de líquido purulento en el conducto auditivo externo. Si está en una fase inactiva,
pueden encontrar, por ejemplo, un conducto auditivo externo seco, sin secreción. Pero algo que siempre van a encontrar es la perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Y como les había dicho, esta perforación puede ser una perforación marginal o puede ser una perforación central, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de estas perforaciones. Es importante también en el consultorio realizar una evaluación auditiva. Vamos a ver en la siguiente clase cómo podemos hacer, ¿verdad? Acá no voy a entrar tanto en detalles porque les voy a explicar la semiología de la evaluación auditiva en el consultorio. Entonces, esto vamos a dejar en stand-by, pero generalmente hacemos con unos instrumentales que se llaman diapasones, ¿sí? Generalmente en el consultorio nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes, a la hora de confirmar una disminución de la audición del lado patológico, ¿verdad? Del lado donde tenemos la presencia de todos los síntomas, generalmente hacemos esta evaluación con los diapasones para corroborar esa disminución de la audición y sobre todo para saber incluso qué tipo de disminución de audición tiene el paciente, si tiene una disminución conductiva o una disminución neurosensorial, ¿sí? Ahora, con este tipo de evaluaciones en el consultorio, con estos diapasones, nosotros no podemos saber si esa pérdida auditiva es una pérdida leve, es una pérdida moderada, es una pérdida severa o es una pérdida profunda. No podemos saber. Eso generalmente sabemos mediante otros estudios que ya son estudios complementarios, ¿verdad? Que se realizan con otros equipos, ¿verdad? Generalmente no lo hacemos en el consultorio, ¿verdad? Lo hacemos venir al paciente en otro horario para que se realice ese estudio, ¿verdad? Pero en el consultorio hacemos solamente la evaluación auditiva con los diapasones, ¿sí? El estudio, el estudio radiológico, el estudio mediante una imagen, ¿verdad? Generalmente utilizamos una radiografía convencional, ¿verdad? Vamos a ver que existen algunas formas de realizar estos estudios radiológicos. Utilizamos, por ejemplo, la radiología convencional de Schuller, ¿verdad? En donde ahí sí vamos a observar qué tipo de mastoides tiene el paciente y generalmente son mastoides ebúrneas, es decir, mastoides que están muy poco neumatizadas o ventiladas o desarrolladas, ¿tá? Entonces, generalmente eso se ve en un estudio de imagen de la mastoides en estos pacientes. El estudio con una tomografía computada puede confirmar también esta imagen que solicitamos por radiografía, ¿verdad? Y sobre todo también qué nos va a aportar la tomografía computada. Nos va a aportar información sobre el estado de la mucosa en la caja timpánica, incluso también nos va a permitir, eh, permitir observar la cadena osicular, en qué estado se encuentra nuestra cadena de huesecillos, si tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel de esos huesecillos, o incluso también tenemos, por ejemplo, algunas imágenes que nos hagan sospechar que esos huesecillos ya se encuentran erosionados por el cuadro infeccioso. Entonces también la tomografía computada nos va a dar todos esos detalles. El estudio de lo que es la trompa auditiva, generalmente lo podemos hacer con un examen físico normal dentro del consultorio, ¿verdad? Explorando, por ejemplo, eh, a, través, eh, a través de la endoscopía nasal, cómo se encuentra ese orificio que se encuentra en la pared lateral de las fosas nasales.
si es un orificio que se encuentra abierto, si es un orificio que está cerrado, ¿verdad? Habitualmente esos orificios en estos pacientes siempre se encuentran abiertos, tienen en su proximidad eh, humedad, ¿verdad? Generalmente esas paredes laterales se encuentran húmedas a la hora de la exploración, lo que nos lleva a pensar justamente que hay un desequilibrio de presiones entre el oído medio y lo que es el ambiente externo, ¿sí? Por eso también, una vez que nosotros introducimos nuestro endoscopio dentro de las cavidades nasales, podemos explorar también la rinofaringe, ¿sí? La rinofaringe, recuerden que es una zona que se encuentra por detrás de la coana, ¿sí? Esta zona habitualmente habíamos visto en una imagen eh, en las clases anteriores, eh, donde asienta la amígdala faríngea o comúnmente también llamada adenoides, ¿sí? Podemos comprobar mediante la endoscopía nasal cómo se encuentra esa amígdala en la rinofaringe, si se encuentra hipertrofiada o se encuentra en su tamaño normal, ¿sí? Es importante también ver el estado de esa amígdala justamente para para confirmar ciertas patologías que pudieran estar relacionadas también o que podrían ser incluso la causa principal de esta otitis media crónica. También podemos observar el estado de las fosas nasales, en qué estado anatómico se encuentran nuestras fosas nasales, tanto los cornetes, el tabique nasal, de repente si tenemos algún cuadro infeccioso de los senos paranasales, todo eso podemos observar con la endoscopía nasal y justamente esta evaluación de la nariz, esta evaluación de la cavidad nasal también nos va a permitir predecir, ¿verdad?, qué podría ser la causa de lo que está ocasionando esa otitis media crónica. Y la bacteriología de las secreciones solamente va a ser importante si es que nosotros queremos realizar, por ejemplo, eh, un estudio de qué germen más frecuentemente se encuentra en esta patología, ¿verdad? Habitualmente no tomamos muestra de las secreciones de los pacientes en el consultorio porque nos lleva tiempo, muchas veces como son niños, eh, generalmente no colaboran al ver una jeringa, entonces la bacteriología de las secreciones puede ser útil en casos de que necesitemos hacer eh, un estudio de prevalencia, ¿verdad? De qué germen sería más frecuente encontrar en en nuestro servicio, pero como les digo, no es algo que hagamos eh, frecuentemente, ¿sí? Bueno, ustedes también van a leer que existe una clasificación de la otitis media crónica, ¿sí? Generalmente la otitis media crónica se divide en una otitis media crónica supurada y una otitis media crónica no supurada. Supurada se refiere a la presencia de líquido purulento, ¿sí? Y no supurada a la ausencia de ese líquido purulento, ¿sí? Nada más para que puedan entender por qué decimos supurado, ¿sí? Ahora, la otitis media crónica supurada, ¿verdad? Es decir, la que presenta salida de secreción purulenta, puede tener una perforación central o puede tener una perforación marginal, ¿sí? Vamos a ver eh, cuáles son las características de estas perforaciones. Pero para que tengan en cuenta, toda perforación central, muchos autores consideran que
al tener una perforación central, tenemos un oído seguro, ¿sí? Por más de que esté perforado, por más de que salga secreción, el oído es seguro si tenemos una perforación central. Ahora, si tenemos una perforación marginal, muchos autores consideran que este tipo de oídos o este tipo de perforación nos lleva a pensar que es un oído que podría estar en peligro o es un oído peligroso. Vamos a ver por qué se les da estas denominaciones a estos dos tipos de perforaciones, ¿sí? Y otra vez la perforación marginal, que muchos autores consideran como un oído peligroso, puede ser colesteatomatoso o no colesteatomatoso. Vamos a ver qué significa esta palabra. Y la otitis media crónica no supurada, tienen que saber que se refiere más bien a una otitis media crónica que cursa con un tímpano íntegro, es decir, donde no hay perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Y a esto se lo conoce como otitis media secretora, para que ustedes tengan en cuenta, porque en el libro de Vicente Diamante da una clasificación un poco confusa. Entonces, recordar esta clasificación de otitis media crónica en supurada y no supurada es mucho más fácil, es mucho más fácil para ustedes, ¿sí? Bueno, ahora, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, acá está el tímpano, todo esto que está en negro, ¿verdad? Este círculo negro representa lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Recordando un poquitito que la membrana timpánica tiene una parte generalmente tensa, ¿sí? Y una parte flácida, ¿sí? Todo lo que está en amarillo sería la parte flácida de la membrana timpánica y todo lo que está en este color que difiere del color blanco corresponde a la parte tensa de la membrana timpánica. Entonces, toda perforación que ustedes encuentren, toda perforación que ustedes encuentren en la parte tensa de la membrana timpánica y sobre todo que no incluya el límite de la membrana timpánica, se considera una perforación central, ¿sí? Entonces, para volver a repetir, toda perforación que ustedes encuentran en la parte tensa de la membrana timpánica y cuyos bordes de la perforación no afecta al borde de la membrana timpánica, se denomina perforación central, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a ver una perforación central en la parte tensa y que no afecta a la membrana timpánica, ¿sí? Esa es la perforación central. Ahora, toda perforación que ustedes vean, por ejemplo, en la parte tensa, ¿sí? Y que incluye, como ven aquí, a la membrana, al límite o al borde de la membrana timpánica, se considera una perforación marginal, ¿sí? Es decir, que ustedes cuando hagan una otoscopía y vean una perforación que incluye el borde de la membrana timpánica, o mejor dicho, ustedes no pueden ver todos los bordes de la perforación, como en este caso se le denomina perforación marginal, ¿sí? Así también la perforación marginal ustedes pueden encontrar aquí en la parte flácida de la membrana timpánica. Si encuentran una perforación en la parte flácida de la membrana timpánica, es una perforación marginal o se le considera como perforación marginal. No importa si es que ven, como en este caso, ven todos los bordes, no importa. Una vez que está aquí en la parte flácida de la membrana timpánica, se le considera como perforación marginal. Entonces, este oído, por decirlo de alguna forma, es un oído peligroso, ¿sí? Porque la perforación, aquí la perforación abarca a la membrana timpánica
pero aquí en este caso la perforación se encuentra en la parte flácida de la membrana. Entonces, por eso se le denomina un oído peligroso. Sin embargo, aquí, en el caso de la perforación central, ustedes pueden recordar que se lo considera como un oído seguro, porque los bordes prácticamente de la perforación, los bordes de la perforación ustedes pueden distinguir bien a la hora de realizar la otoscopía, no pueden confundir con ningún borde de la membrana timpánica y siempre va a estar en la pars tensa, ¿sí? Ahora, esto nada más para que ustedes recuerden las otitis medias crónicas supuradas que tienen perforación central, ¿sí? La perforación no afecta al anulus timpánico. El anulus timpánico es esto. Esto es el anillo timpánico. Todo esto es el anillo timpánico. Entonces, como dice ahí, la perforación central no afecta a este anillo. No afecta porque ustedes pueden distinguir perfectamente todos los bordes de la perforación. Generalmente, en ese tipo de perforación, la lesión es superficial y solamente va a afectar al tejido mucoperióstico, ¿sí? Puede haber casos en los cuales se lesionan los huesecillos del oído medio, pero no hay lesión del hueso temporal, ¿sí? Y es un oído que no da complicaciones, por eso se dice que es un oído seguro, porque generalmente, la mayor parte de las veces, no da complicaciones. No quiere decir que no se va a complicar nunca, solamente que es muy poco frecuente que se complique, ¿sí? Eso con respecto a eh, los pacientes que tienen otitis media crónica con perforación central, ¿sí? En el caso de los pacientes con otitis media crónica supurada con perforación marginal, ¿sí? Dice que la perforación rompe el anillo timpánico. Como ven aquí en la imagen, esta perforación rompe el anillo, ¿sí? Porque sus bordes se confunden justamente con el borde del anillo timpánico. O se sitúa en la pars flácida, como acá. Esta perforación, ustedes ven aquí todos los bordes, pero como está situada en la pars flácida, entonces se le considera como una perforación marginal, ¿sí? Y aquí sí, la lesión histopatológica es más profunda, hay afectación ósea muy importante sobre la cadena de huesecillos, también sobre el hueso temporal, lo cual es un signo o un peligro para que se complique. Por eso se le denomina oído peligroso, ¿sí? Justamente porque la infección erosiona la cadena de huesecillos, erosiona el hueso temporal y esa erosión puede ir llegando también a la fosa cerebral media, ¿verdad? Con mayor facilidad. Entonces, por eso generalmente estos oídos son oídos que se complican bastante eh, en los pacientes con esta patología, ¿sí? Y en el caso de la otitis media crónica no supurada, que habíamos dicho que recibe la denominación de otitis media secretora, aquí no hay perforación del tímpano. Ustedes van a ver el tímpano íntegro, ¿sí? Con todas sus características, ¿sí? Generalmente hay un cuadro inflamatorio, pero no es un cuadro inflamatorio séptico, ¿sí? Es decir, eh, no hay no hay una secreción que pudiera estar infectada por bacterias, ¿sí? Y aquí la lesión histopatológica generalmente que ustedes van a observar en la membrana timpánica es más bien una metaplasia de la mucosa, hay un cambio de la mucosa que genera glándulas mucosas. Recuerden que el oído medio está tapizado por epitelio ciliado respiratorio y ese epitelio se va a ir cambiando a un epitelio con células caliciformes, ¿verdad? Que son digamos que es un epitelio en donde las glándulas mucosas segregan algún tipo de sustancia,
¿sí? Bueno, ustedes van a leer en el libro que la otitis media crónica supurada, ¿sí? Van a leer la fisiopatología de la otitis media crónica supurada. Y existen realmente varios factores que intervienen en en la fisiopatología de de esta enfermedad, ¿verdad? La primera de ellas, ustedes van a leer que es una insuficiencia tubárica crónica, es decir, la trompa de Eustaquio, ¿verdad? La trompa de Eustaquio, recuerdan su principal función. Su principal función es la de equilibrar las presiones entre el oído medio y el oído externo, ¿sí? Ahora, si constantemente tenemos una diferencia de presión entre el oído medio y el oído externo, si constantemente esa diferencia de presión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Eso va a desarrollar lo que se conoce como una insuficiencia tubárica, es decir, la trompa de Eustaquio no es capaz de equilibrar esas presiones, ¿verdad? Y justamente ese desequilibrio que persiste por más de 3 meses, hace que el oído medio vaya adquiriendo otras características que son totalmente diferentes a las características normales que nosotros conocemos, como por ejemplo su epitelio, ¿sí? Recuerden que esta insuficiencia lleva a cambios en el epitelio dentro de la mucosa y dentro de la mastoides. Entonces, esos cambios van a ir generando todo ese proceso inflamatorio que va a ir derivando en la otitis media crónica, ¿sí? También la falta de neumatización mastoidea. Recuerden que las mastoides ebúrneas, sobre todo, es decir, las mastoides que no están neumatizadas, no están ventiladas, ¿verdad? Son más desarrollar este tipo de patologías, ¿sí? También las otitis medias que cursan con necrosis de todo lo que de todo lo que es la parte ósea, ¿verdad? Y los cuadros frecuentes o recurrentes de otitis medias agudas también pueden llevar con el tiempo a una otitis media crónica supurada, ¿sí? Entonces, esos cuatro son los factores más importantes que podrían desencadenar un cuadro de otitis media crónica supurada, ¿sí? También ustedes van a encontrar otras clasificaciones, ¿verdad? En las bibliografías proporcionadas, ¿sí? También pueden encontrar una clasificación entre lo que es una otitis media crónica simple y una otitis media crónica supurada, ¿sí? Y la supurada generalmente nosotros le conocemos como una otitis media crónica supurada colesteatomatosa y no colesteatomatosa. Vamos a ver a qué se refiere, como les dije anteriormente, esta palabra, ¿sí? Pero generalmente las otitis medias crónicas simples, ustedes tienen que saber que se refiere más bien a todas aquellas otitis medias crónicas que tienen una perforación central, ¿sí? Entonces, ustedes cuando asocien otitis media crónica simple, piensen en una otitis media crónica supurada con perforación central. Y cuando hablen de otitis media crónica supurada, propiamente dicha, ustedes siempre imagínense a las otitis medias crónicas supuradas que tienen perforación marginal, ¿sí? También es una forma de recordar a esta clasificación.
Bueno, aquí me faltó una palabra. Bueno, para hablar un poquitito de la otitis media crónica simple, ¿sí? También conocida como otitis media crónica supurada con perforación central, como su nombre lo dice, la perforación que ustedes van a encontrar a la otoscopía siempre va a ser una perforación central. Es decir, ustedes van a poder observar la perforación siempre en la parte tensa de la membrana timpánica, todos los bordes de esa perforación. La supuración, es decir, la salida de secreción al oído externo desde el oído medio, va a ser una salida o una supuración intermitente, ¿sí? No es una supuración continua, no es que constantemente o continuamente el paciente va a tener secreción en el oído, sino va a tener periodos en los cuales sale y periodos en los cuales no sale la secreción, ¿sí? Generalmente está asociada a cuadros de vías aéreas superiores, donde hay mucho catarro, mucha tos con expectoración y generalmente son secreciones que no tienen olores desagradables, no son fétidas, ¿sí? Generalmente se cura de manera espontánea, es decir, que ustedes muchas veces pueden tener un paciente que acude al consultorio con toda la sintomatología clínica de una otitis media crónica, pero a la hora de hacerle la otoscopía, ustedes no observan la perforación, pero no observan la salida de secreción, porque probablemente ese oído espontáneamente se curó, digamos, ¿sí? Entonces, hay periodos en los cuales van a ver la secreción y hay periodos en los cuales no van a poder ver esa secreción. Hay unas pequeñas alteraciones de la audición, sí, no son alteraciones de la audición muy importantes, muy profundas, ¿verdad? Pero siempre hay alteración de la audición. Hay un moderado compromiso de la mastoides y generalmente es una otitis media crónica benigna, ¿sí? No evoluciona de forma tórpida con complicaciones, ¿está? Entonces, esas son las características de la otitis media crónica simple o también llamada otitis media crónica supurada con perforación central. Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos todo lo que es el anillo timpánico, ¿sí? Este es el mango del martillo. Aquí tienen, por ejemplo, una perforación de la membrana timpánica en la parte tensa, ¿sí? Mejor aquí en esta imagen tienen aquí la perforación, este es el mango del martillo, como pueden ver siempre está ubicada en la parte tensa, ¿sí? No hay una continuación de los bordes de la perforación con el borde del anillo timpánico. Pueden identificar perfectamente todos los bordes de la perforación. Aquí también podría ser otra forma en la cual ustedes vean la perforación con respecto al tamaño del anterior. Esta perforación es mucho más amplia, es una perforación moderada, ¿sí? Pueden ver siempre está situada en la parte tensa, pero los bordes, como siempre, están totalmente visibles a la hora de realizar la otoscopía. No se confunde con el anillo timpánico. Y aquí también, como pueden ver, ya es una perforación bastante amplia o una perforación total que incluye toda la parte tensa de la membrana, ¿verdad? Siempre los bordes se pueden diferenciar del anillo timpánico. Entonces, estos tres tipos de imágenes ustedes pueden obtener a la otoscopía a la hora de examinar al paciente con cuadro de otitis media crónica simple, ¿sí? Y como Doutora, usted, sí, perdão, e o tamanho tem que ver com a cronicidade, ou seja, tipo, quanto maior o tamanho, mais tempo que tem no, a infecção, não há no uma hay relação relación com isso? directa, Ah, está no bem. hay relación directa. Vos podés tener una perforación moderada y tu cuadro clínico, o sea, generalmente acordate que la otitis media crónica, eh, por ser crónica, ya tiene un tiempo de evolución de los síntomas de más de 3 meses, ¿sí? Según la definición que nosotros conocemos. Obviamente, esta perforación
ya tiene su tiempo, ¿verdad? Es una perforación que ya tiene su tiempo por el simple hecho de ser crónica, ¿sí? Ahora, para, para decir, perdón, para decir que por el tamaño tiene tanto o cuánto tiempo de evolución, no podemos decir porque no hay una relación directa, solamente podemos decir que la perforación ya tiene más de ya está hace más de 3 meses, ¿verdad? Pero no por ser mayor el tiempo es mayor tu perforación, esa relación generalmente no se da, esa relación directa. Vos podés tener cualquiera de estas perforaciones ya una vez que se, una vez que se inició tu cuadro, ¿sí? Eso va a depender mucho, sobre todo va a depender mucho de la fisiopatología en la cual se dio tu otitis media crónica, ¿sí? Tener otitis media crónica. Va a depender mucho de eso, ¿sí? Sim, profe. E só uma pergunta mais. Essa cura espontânea que a senhora disse, também há relação com o tamanho ou não? Todas No tiene independentes do nada que ver. tamanho, vai se curar No, no espontaneamente. hagas, no, perdón, Quanto à cura espontânea, independente do tamanho de la perforação, também no vai se tiene curar. nada, no tiene relación. O sea, la cura espontánea vos podés tener en los tres casos, no Ah, importa está, eso, ¿está? está O certo. sea, acá simplemente te muestro los distintos tipos de perforación que podés, o sea, los distintos tamaños de la perforación que se puede dar en una otitis media crónica eh, que tenga perforación central, ¿sí? No, todas ellas pueden curar espontáneamente, ¿verdad? Porque esa es una característica general, ¿verdad? Esto se refiere a características generales, ¿verdad? O sea, la perforación siempre va a ser central, ¿verdad? Central porque está en la parte extensa, ¿sí? La supuración va a ser intermitente, o sea, en las tres perforaciones vas a poder ver que hay eh, secreción en algunos casos cuando está activo, cuando está activa la patología, y no vas a ver secreción cuando está inactivo, ¿sí? Pero es para todas, ¿está? Graças. Ok, bueno. En el caso de la otitis media crónica simple, o también conocida como otitis media crónica supurada con perforación central, como ustedes pueden ver aquí, tienen la perforación, ¿verdad? Toda esta es la perforación y aquí, como pueden observar, toda esta zona congestiva que generalmente corresponde a lo que es el mango del martillo. Ven como todos los capilares están edematizados, están congestivos, ¿sí? Y aquí en este caso ya tienen una perforación un poco más amplia, donde incluso pueden observar a la cadena de huesecillos. Ven como aquí el mango del martillo está totalmente visible a la hora de realizar la otoscopía, ¿sí? Generalmente cuando tenemos esta imagen decimos que el mango del martillo se encuentra desnudo, ¿verdad? Porque prácticamente perdón, podemos visualizar eh, en su totalidad al mango y también a los otros huesecillos que se encuentran dentro de la caja timpánica, ¿sí? Bueno, eh, como les había dicho, generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes en el consultorio, nuestro diagnóstico siempre lo hacemos, al igual que en el caso de la otitis media aguda, lo hacemos con la clínica y con el examen físico, ¿sí? Generalmente la clínica y el examen físico ya nos van a proporcionar el diagnóstico de otitis media crónica, ¿sí? Ahora, tenemos estudios o exámenes complementarios que nos ayudan a evaluar la anatomía de ese oído medio, ¿sí?
¿Y cuáles son estos exámenes o estos auxiliares para nuestro diagnóstico? Bueno, generalmente tenemos la radiología, ¿verdad? Tenemos una radiografía de la mastoides, en este caso como pueden ver aquí en la primera imagen, esta es la radiografía de una mastoides normal, ¿sí? Les voy a señalar aquí, como pueden observar aquí, todo esto que ustedes ven aquí son las celdillas mastoideas, ¿sí? A ver, me esperan un ratito, eh, voy a atender la puerta un ratito, si me dan permiso, ya continuamos. Disculpen, continuamos. Les estaba diciendo que el diagnóstico de la otitis media crónica es un diagnóstico que hacemos con la clínica y con el examen físico, ¿sí? Tenemos estudios de imágenes que lo único que hacen es eh, mostrarnos la anatomía de ese oído medio y de esas mastoides, ¿está? Generalmente las radiografías de mastoides se ven de esta manera. Esta es una mastoides normal. Como pueden fijarse aquí, recuerdan la primera clase de anatomía, la característica forma en panal de abejas. Todo esto que ustedes ven acá son las celdas de las mastoides. Como pueden ver, todo esto aquí blanco son las trabéculas óseas, son las separaciones óseas que hay en la mastoides para que esto tenga el aspecto de una celda. Como pueden ver por dentro son todas de coloración negra porque están bien ventiladas. Entonces, esta es una mastoides normal, ¿está? Y en este caso, como ustedes pueden ver aquí, comparando con esta imagen, que también corresponde a la de una mastoides, aquí en la imagen no tenemos esa imagen característica en panal de abejas, ¿sí? A esta imagen que ustedes ven aquí se le llama mastoides diploica. ¿Y por qué se le llama mastoides? ¿Por qué se le llama mastoides diploica? Simplemente porque aquí no existen esas celdillas, no existen estas celdillas mastoideas, ¿sí? Y sobre todo porque nosotros en esta zona, que es de la zona de la cortical, tenemos prácticamente la zona recubierta de todo lo que es hueso, ¿sí? Generalmente estas mastoides, estas mastoides diploicas tienen un sistema celular, es decir, todo esto se considera como un sistema celular. Todo este sistema celular es más bien un sistema celular profundo, ¿sí? Nosotros realmente no vemos esta imagen en panal de abejas. Lo que vemos es más bien todo ese, todo ese conjunto de celdas, ¿verdad? Que tienen aquí, como ven, una pared un poco más gruesa, ¿verdad? Generalmente la cortical de esta mastoides es una cortical eh, mucho más grande, mucho más gruesa con respecto a la cortical de una mastoides normal. Entonces, por eso recibe el nombre de mastoides diploica. Y generalmente estas mastoides que tienen características anatómicas diferentes a las normales son mastoides que nos pueden llevar a facilitar el proceso
de otitis media crónica, ¿sí? Como les había dicho, el examen de eh, un examen que realicemos para el diagnóstico de la otitis media crónica, sino más bien solamente nos sirve para observar el estado anatómico del oído medio y de la mastoides, ¿sí? Bueno, generalmente las otitis medias crónicas simples o también supuradas con perforación central, lo que nosotros hacemos a la hora de ofrecerle tratamiento al paciente, ¿verdad? Le explicamos que el tratamiento aquí más bien es un tratamiento médico, ¿sí? Tenemos que recordar que este tipo de patologías tiene una fase activa y una fase inactiva. En la fase activa es donde vemos justamente la salida de secreción al exterior. Entonces, si tenemos un paciente en esa fase de la patología, el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer es un tratamiento más bien paliativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir paliativo? Quiere decir que vamos a tratar solamente para aliviar los síntomas, ¿sí? Y generalmente tratamiento paliativo lo hacemos eh, indicando antibióticos, ¿verdad? Por vía oral o por vía parenteral. Podemos utilizar cefalosporinas, podemos utilizar eh, también quinolonas, ¿sí? Eso ya va a depender mucho de nuestra práctica médica, ¿sí? Sobre todo también tenemos que indicarles cuidados de las vías aéreas superiores en el caso de que presente una rinitis alérgica, una sinusitis o una hipertrofia adenoidea. Debemos también tratar esos cuadros concomitantemente con el cuadro de supuración de oído para evitar justamente que la patología de oído medio siga su evolución natural, ¿sí? También es importante que indiquemos cuidados de oído, como evitar, por ejemplo, que ingrese agua a los oídos en el momento en que el paciente se baña o se lava la cabeza, evitar introducir objetos punzantes, ¿verdad? O también evitar introducir cotonetes para para limpiar la secreción dentro del conducto, ¿sí? Y sobre todo indicar medicación local en forma de gotas. Siempre recuerden que cuando encontramos secreción dentro del oído, primero necesitamos aspirar, ¿verdad? Que el oído esté completamente limpio para que el paciente pueda colocarse esas gotas que le vamos a indicar y que generalmente contienen aminoglucósidos o quinolonas, ¿sí? Una vez que nosotros eh, una vez que nosotros tenemos control sobre esa fase de supuración de la patología, ahí recién podemos proponerle al paciente el tratamiento definitivo, que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? El de generalmente cerrar esa perforación para evitar que se siga humedeciendo el oído medio, ¿sí? Bueno, creo que se nos está acabando nuestro tiempo. Yo creo que vamos a dejar aquí para continuar la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre lo que es la parte de otitis media crónica simple o supurada con perforación central? Doutora, só a cirurgia, nesse caso, vai ser o quê? Esse tratamento definitivo, essa cirurgia, vai modificar o que em oído do paciente? Y como les dije, es para cerrar la perforación del tímpano. Es nada más para cerrar la perforación timpánica, ¿sí? O sea, se cierra para evitar que el oído medio se siga humedeciendo, ¿sí? Se siga infectando. Ahora, esa cirugía no va, por ejemplo, no va, por ejemplo, a mejorar la audición, ¿sí? Eso es algo muy importante. Las cirugías para el oído, las cirugías para el oído en donde nosotros
tenemos acción sobre la membrana timpánica, no mejoran, no es para mejorar la audición. Nosotros aquí lo que queremos evitar con la cirugía es que se siga humedeciendo y se siga infectando y eso nos lleve a otras complicaciones. Para eso hacemos o le proponemos al paciente la cirugía, pero no es para mejorar su audición o devolverle la audición a la normalidad. ¿Está? Ese es el Gracias. objetivo de la cirugía, ¿sí? Solamente eh, eliminar el cuadro infeccioso para evitar complicaciones, ¿sí? Bueno, Eniela Suaga se conectó. Sí, presente, doctora. Ok. Ligia Ferraz. Presente, prof. Ok. Y creo que Débora Santos. Presente, doutora. Ok. Bueno, están todos presentes entonces. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que vimos hoy?